Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos, dándole la más cordial bienvenida al programa Expo Literaria. Y estamos en plena Expo, porque esta es la segunda del año 2022. Y en esta ocasión, pues vamos a tener esta hasta el 10 de septiembre, que también será el día en que estaremos celebrando el segundo aniversario de Radio Nuestra América. La Expo Literaria es auspiciada por Radio Nuestra América y por la Agencia Mundial de Prensa que está en Cataluña, España, y yo soy el director de la agencia aquí en Estados Unidos. En esta ocasión, siendo ya la última semana de esta Expo, tengo el gusto de presentarles a ustedes a un escritor colombiano que vive en los Estados Unidos que se llama Luis E. Villa. Y él escribió varios libros, entre ellos del que vamos a hablar, que se titula Una Sola América. Y le doy la más cordial bienvenida a Luis E. Villa. Gracias por estar aquí en la Expo Literaria. Le agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Muy bien, hablemos de usted. ¿Cuándo empezó a escribir y de dónde es? Oriundo, creo que es colombiano, pero no me ha dicho de qué región de Colombia. Sí, yo soy colombiano, soy de la ciudad de Cali. Cali. Llegué aquí a los Estados Unidos en el 90 y precisamente estando aquí ya dentro de la gran Unión Americana, entendí el sistema y ahí me salió lo de escribir el libro, ¿no? Como para contarle a todos que el sistema de la gran Unión Americana, pues es algo que lo tenemos que seguir, continuar, porque la historia es esta, ¿no? Continuar con la historia. O sea, usted aprueba el sistema económico, político y social de los Estados Unidos. Claro, es un sistema maravilloso, ¿no? Porque funciona para todos. Ok, y en su libro, ¿cómo plantea usted que todos los países de América Latina adopten el sistema político y social, el modelo americano para todo el continente? Sí, yo estoy utilizando el libro Una Sola América como una parte del cuarto poder, con la idea de que infundirle esa idea a todas las personas, porque hablar de los americanos siempre crea como cierto pavor, cierto disgusto en muchas de nuestros países, porque es el fruto del trabajo que vienen haciendo los socialistas, siempre hablando mal del imperio yanqui. Pero pues para entenderlo hay que estar aquí, de que realmente cómo funciona, que eso fue lo que me pasó cuando yo llegué. Dije, pero ¿de qué están hablando estos socialistas si el capitalismo es lo que sí funciona, porque funciona para todos? No sé hasta cierto punto si entremos en algún tipo de debate, pero gran parte del sistema, como lo conocemos en Estados Unidos, el sistema capitalista tiene una etapa superior que es el imperialismo. Y ese es el imperialismo al que los socialistas se refieren. Porque hay Claro, hay etapas, no tanto al sistema de los Estados Unidos, sino la acción imperialista. Así como cuando los soviéticos tenían su sistema socialista, estaban tratando de imponer un comunismo dentro del mundo que no les funcionó. Y aquí el imperialismo, en cierta forma, no ha hecho cosas muy lindas como para que digamos es el sistema mejor establecido en el mundo. Hay miseria, hay explotaciones, hay saqueos, etcétera, 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 etcétera. sí, precisamente de lo que yo observé, decía, pero ¿de qué miseria hablan si yo aquí nunca he visto un niño descalzo? Y he recorrido Nueva York, he recorrido la Florida, he recorrido New Jersey, he recorrido cantidad de estados y yo nunca he visto un niño descalzo. Entonces, ¿de qué miseria estamos hablando? O ¿Nunca he sea, ido a estos los sistemas... campos agrícolas de California, donde ve el trabajo de explotación de niños? Bueno, hasta California sí no he podido Bueno. lograr llegar. Bueno, ya tengo una información ahí cercana
O en la contigo. ciudad de Los Ángeles, donde la gente por calles y calles, calles enteras está la gente durmiendo en las calles. Mm, Bueno, yo aquí yo no lo he visto, ¿no? Lo Ah, que bueno, veo sí. son gente los que veo que duermen en la calle son gente que cobran su cheque y se lo gastan en otras Bueno, cosas en vez de ese es otro tipo dormir. de gente. Ya. Por Claro. ejemplo, en California hay una gran crisis de vivienda tremenda, está muy cara la vida y la gente ha optado a o dormir en el carro o dormir en las banquetas. Te digo porque yo soy de California, yo vengo de allá y allá se ve, te asustas. Claro. Y trabajé mucho tiempo con el sindicato de trabajadores agrícolas como periodista y ahí ves todas las condiciones. O sea, realmente yo le entiendo lo que usted dice, pero a lo que yo me refiero es que en América Latina, en cierta forma, los gobiernos, casi todos, si usted entra a América Latina, usted proveniendo de Colombia, usted va, por ejemplo, a México o a algún otro país, el modelo establecido es un sistema capitalista. Hay industrias, hay edificios, hay bancos, hay automóviles de marcas estadounidenses. Es como un trasplante de este sistema al que conocemos en Estados Unidos, que uno lo encuentra allá. Por ejemplo, yo un día, cuando yo fui a Venezuela la primera vez, y estaba bajo ya, como bajo Hugo Chávez, ahí vi las autopistas y como estuviera acá. Ajá. Entonces, en cierta forma, gran parte de la estructura capitalista, como la concebimos nosotros en Estados Unidos, existe allá también. Y las condiciones no son muy óptimas como las que usted ve en New Jersey o Nueva York. Porque si los resultados son esos, porque no está funcionando como funciona el capitalismo, ¿no? Aunque, Porque ¿cómo? lo han convertido como en un feudalismo crónico y repetitivo durante más de 210 años, Ujú, ¿sí? Y se ha frisado en el siglo XVIII, patrón y peón, y de ahí no quieren salir. En esos mismos 210 o más de años que han pasado aquí, el capitalismo ha prosperado haciendo pasos elevados, haciendo el building, edificios. Tú vas a Manhattan y te das un recorrido y se te limpia la mente, ujú. porque ves el trabajo de más de 200 años, pero trabajando pues para producir, para vivir bien, y todo el mundo vive bonito. De eso se trata. El capitalismo es claro en ese sentido, que no es fácil, es despiadado, no, no es una pera con dulce, ¿no? Pero hay que trabajar. El secreto del capitalismo es que hay que trabajar y entonces para eso hay trabajo para todos. Pero también hay Y, injusticias, ¿no? Hay explotación del hombre por el hombre, los salarios no son equitativos, el salario mínimo en Estados Unidos no ha subido en muchos años. sí, por ejemplo, nosotros aquí en New Jersey veíamos eso, ¿no? Decíamos, pero estamos en un sistema maravilloso y 7.15 y luego 7.25, ¿cómo es eso? Entonces empezamos a hacer un trabajo entre todos y ahora estamos ganando $15, que es muy diferente a 7, ¿no? Sí, pero Se ¿tomó cuánto vive, se tiempo? vive Tomó muchos años llegar a los 15. Pero cinco, es el, es cinco, el, es el sueldo del 5 años, Estado, ¿no? nos Es tomó el cinco sueldo, años, perdón, no casi, es el sueldo del Estado, ¿no? claro. Sí, Pues nos tomó el 5 años federal, vea cómo está el sueldo federal. sigue en 7.25, Sí, claro, pues ahí está. porque ya el problema está en el Congreso, ¿no? Sí. Este, el congresista, bueno, se me fue el nombre en este momento, está proponiendo eso de subir a $15, pero no, no lo han aprobado. No, está difícil y llevan por años, años. Yo cuando salí de la escuela yo ganaba $2.10 la hora y era el mínimo. Ahora haga la cuenta, 2.10 la hora a 7. ¿En cuánto? ¿En 50 años, 60 años? Ajá, sí, no, ha ido lento, lento. Es Ahora muy estamos en lento. 15, Ujú, yeah. pero Muy no bien, todos los entonces, estados. ¿cómo intenta, o en su idea, cómo intenta de que el modelo capitalista estadounidense sea plantado en todo el continente americano y se convierta en un solo estado, o el estado 51 que usted le dice? ¿Cómo visiona usted que podría realizarse esa? En los estados 51, porque luego aparecerá el 52, el 53, eso va a ser todo un trabajo, ¿no? Yo Pero pensé que todo el continente iba a ser un solo estado.
Usted va dividiendo por países, o sea, Cuba, Ah, México, va. ahora Puerto Rico está haciendo un trabajo genial para lograr el Estado 51. Ya logró que le aprobara el Congreso Ujú. el, el, el comité que se encarga de esta situación. Ya le aprobó el acta de admisión de Puerto Rico como Estado 51. Pero es todo un trabajo, ¿no? Que hay que seguir haciendo, No, no, no es un ya. día para otro. No, es un trabajo desde que 1800 yo creo que están peleándose. Porque Llevan sea 120 años en esto. 120 años, ¿no? Entonces le tomó 120 años. Ahí tiene las Islas Vírgenes, son territorios y se habla inglés y tienen la bandera de acá y en cierta forma, pues todavía les falta también bastante. Está Guam también y otros Claro. más por ahí que andan por ahí deambulando. Muy bien, pero ¿cómo haría usted ese proceso? ¿Cómo vislumbra que sería el paso para la americanización de todo el continente? Pues inicialmente utilizando el cuarto poder, ¿no? El libro. Ujú, El libro Una sola América es una arma que se está utilizando para eso, ¿no? ujú, Para, para matar dos pájaros de un solo tiro. ¿Cuáles son esos dos pájaros? El primero es lograr que todos los países nuestros se liberen y ya los que han caído dentro de las garras destructivas del socialismo, del comunismo socialista ese, que, que están haciendo un trabajo genial, ¿no? Ellos sí están trabajando para lograr una sola América, pero toda socialista. ujú. Entonces nosotros tenemos que hacer lo contrario, que sea capitalista, porque es el sistema que funciona. Y el segundo pájaro que mataríamos sería lo de la reforma inmigratoria integral con vía a la ciudadanía para más de 11 millones de inmigrantes hispanos que estamos aquí dentro de la gran Unión Americana, Ujú. Pues eso, 11 disfrutando. millones ha sido un trabajo que no sé a quién se le ocurrió el número 11, pero ese número 11 millones lo están mencionando desde la última década del siglo XX, con la misma cifra. Sí, éramos 12 cuando llegó Obama nos rebajó a 11. A 11. Bueno, ahora, yo todavía tengo la interrogante, yo todavía considero, y no me considero así una persona anti-estadounidense, pero yo veo de que los regímenes socialistas nacieron gracias a la explotación ocasionada por el imperialismo norteamericano en nuestras tierras. Si no hubiera habido esa explotación, no hubiera nacido el movimiento socialista en América Latina. No, yo pienso que nació Cuba porque, era un prostíbulo de los Estados Unidos, hay que recordarlo. Hasta el mismo Gabriel García Márquez lo mencionó en muchos de sus libros. oh sí, pero mm, el caso de Cuba es, yo veo que el hecho de cambiarse en directa, y les queda más fácil a ellos, ¿no? Porque ya hay muchos que ya están acá y están disfrutando del capitalismo. Ujú. Entonces, sería el estado número 52 más, con más opción, ¿no? El 53 sería Venezuela, por ejemplo, porque, como dices tú, también disfrutaron en alguna ocasión el capitalismo mal utilizado, pero lo utilizaron y vivían mejor que lo que están viviendo ahora. Pero Entonces, ahora Estados Unidos necesita el petróleo y en vez de negociar con Juan Guaidó, tiene que pedirle a Maduro por petróleo. ¿No es una contradicción? mm, bueno, pues ese es el lío que siempre han tenido entre ellos, ¿no? Ujú. Y que el petróleo ha sido pues la forma de estar más juntos, ¿no? De necesitarse el uno al otro. Bueno, muy bien, entonces usted considera que sería un paso lento, pero seguro de que cada país se vaya convirtiendo en un estado de los Estados Unidos. Sí, claro, y ya comenzamos a actuar porque ya tenemos el libro, tenemos ya el Estado 51 en acción, en plena acción. Tenemos que trabajar
todos juntos, ¿no? Tenemos que limpiarnos la mente de toda esa basura socialista que no sirve para nada Ujú. y alimentarla con las nuevas ideas del capitalismo, que el capitalismo es de éxito, de riqueza, de hablar de vivir bien. ¿Y cuál es esta nueva Es mentalidad así de capitalista de sencillo, riqueza? es que no es tan Pero, difícil, es que lo complican cuando los socialistas lo han querido enredar y complicar, pero no, el capitalismo funciona por sí solo, pensando en vivir bien y trabajando. Eso sí, hay que trabajar porque pero ¿cómo, esto no es gratis. cómo aplicaría usted la idea del sistema capitalista en América Latina si el sistema capitalista ya existe en los países latinoamericanos? Casi en todos, con excepción de Pero, los... En su país pero ya tiene a un socialista Petro, Venezuela sigue Maduro, en Chile está un Boric, tiene a Daniel Ortega en Nicaragua, tiene al nuevo presidente en Cuba, y van creciendo, y claro, van creciendo. Entonces, ¿cómo? ellos están Pero haciendo un trabajo. todos esos han luchado contra el sistema capitalista, contra un sistema de rapiña que no funcionó. Claro, ellos han cogido eso como su lucha, ¿no? Y están haciendo un trabajo increíble, pero nosotros que estamos aquí sabemos que el socialismo no sirve para nada. Y ya tenemos la experiencia de la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció porque no funciona. El socialismo no funciona por donde lo miren, no funciona. Entonces, ¿por qué los Eh, países como Chile, su país, Colombia, han optado por un cambio, un gobierno de izquierda? Sí, no, pues porque no quieren entender que el capitalismo funciona y para que les funcione bien tienen que unirse a la Unión Americana. Pero Esa parte está bien complicada, ¿no? Porque Pero la Unión Americana les ha dado subsidios, les ha dado dinero para construir las empresas capitalistas dentro de los mismos países en América Latina. a eso es Y lo que no les allá gusta. los gobiernos no socialistas han utilizado esos dineros para embolsárselos. Claro, eso es lo que no, ellos les gusta, ¿no? Que los americanos les den, pero hacen otras jugadas para no funcionar. Pues, ¿cómo O se sea, puede cambiar eso? pero si ellos entran a la Unión Americana, ya vamos a tener un control directo desde el Congreso de los presupuestos, como se controla aquí a los 50 estados. Aquí todos los 50 estados están controlados, el presupuesto que tiene cada estado está controlado por el Congreso. Entonces, usted la idea que tiene es que cada país en el continente americano sea un estado adicional de los Estados Unidos. Claro, es que la idea que funciona es esa. Y con la misma constitución, porque la constitución es poderosa, evitan lo que tú decías al principio, que esto se convierta en un imperio, que a esto se convierta en una dictadura, porque la constitución es perfecta, ¿no? Y solamente tiene 26 enmiendas, imagínate. O sea que metiendo los países nuestros, vamos a tener que hacer otras enmiendas, pero no importa, vamos a trabajar todos con la misma constitución. ¿Y esto es una utopía o usted lo ve realmente que lo pueda ver usted, pueda ver yo o quedará ante los ojos de los tataranietos? Como decía Martín Luther King, yo quiero ver a mis hijos y a los niños negros con las niñas blancas Ujú. sentados en la misma mesa compartiendo una cena. No lo vio, pero nosotros sí lo estamos viendo. En un artículo en mi revista, porque tengo una revista que se llama Nuestra América, un periodista mexicano escribió diciendo que el sistema capitalista todavía tiene como un siglo de vida. ¿Está usted de acuerdo o tiene más vida? Es eterno. Es eterno. Yo lo considero eterno. Porque si tú entras a Manhattan y ves esa eternidad que en 200 años han hecho algo que es eterno, no se destruye. Eso va para adelante, cada vez está mejor. Bueno, se cayeron dos Tú que has torres, estado ¿no? en California, tú vas a California o que has estado en California, te das cuenta de que eso es eterno también. Pero dos Han torres se construido cayeron, ¿no? para siempre. Pero dos torres se cayeron. Claro, y vuelven y las levantan. Y Mm. en vez de dos pusieron tres. Porque es que eso es lo que hay que hacer, no lamentarse, sino hacer. Eso es el ejemplo del trabajo, ¿no? Trabajar, hacer,
conjugar el verbo hacer y que lo conjuguemos todos, no unos para vivir de los otros, sino todos trabajemos y parejo, pues, y vamos a ganar parejo, o hay unos que ganan mejor porque son mejores, ¿no? Porque es la competencia. Eso es lo bonito del capitalismo, que es competencia de tú a tú, y el mejor gana. Y Pero gana dentro del capitalismo también está bueno, en Estados Unidos está las diferencias raciales, las diferencias de clases. En América Latina también hay en cierta forma la discriminación contra los indígenas, y también hay la diferencia de clases entre ricos y pobres. La brecha entre uno y otro es inmensa. Y es No, un aquí país capitalista el también. capitalismo lo primero que hace es acabar con la pobreza. Pues no en Estados Unidos, yo veo pobreza. Yo no lo he podido ver y he caminado y nunca he Bueno, visto yo ya gente. le dije Los que veo por ahí, dónde puede ir. Ha los que ido veo a, por ahí mal vestidos y durmiendo en bancas es porque ya se gastaron el cheque. entonces ahí es una reforma al sistema del bienestar social, ¿no? Lo que pasa es que es la Constitución que los protege, porque ellos pueden vivir como quieran, como les dé la gana, y quieren vivir debajo de un banco, la Constitución los protege. También es malo, ¿no? Ujú. Porque, por Pero ejemplo, usted me dijo de la Unión Soviética. La Unión Soviética se le reconoce que estaba construyendo una sociedad de holgazanes, todos eran mantenidos por el Estado. ujú, y desapareció. No era un país de producción como acá en Estados Unidos, que es un país donde se produce. Claro, y que hay que Entonces, producir. allá estaban creando una sociedad de holgazanes. Entonces, toda esta gente que usted dice que vive del cheque es un grupo de Comunistas, sociedad, de gente que es holgazana. semicomunistas, que les gusta vivir sin trabajar. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, ahí también hay contradicciones internas como problemas sociales grandes. Entonces, ahora, entonces, ¿usted cree que no es una utopía? Es una cuestión que se va a poder realizar. No, es histórico. Esto, tenemos que ir haciendo, a escribir nuestra propia historia, nosotros mismos. Es que no se la dejemos a otros. Por ejemplo, a Ucrania, ¿qué le está pasando? Que llegan los comunistas y van a escribirle la historia a Ucrania por no haberse metido Pero a entrar a la Unión Europea. La Rusia ya dejó de ser comunista o socialista. El comunismo no ha existido en el mundo. Está el sistema socialista. La etapa superior del socialismo es el comunismo, que ni la Unión Soviética lo logró hacer, ni China lo ha podido lograr hacer. Ese cuento se lo inventó Carlos Marx. No, Carlos Marx sí lo dice, que la etapa superior del capitalismo es el imperialismo, al igual que Lenin. Pero ningún país ha logrado esa etapa superior. En cambio, el Claro, uno se capitalismo lo sí llegó a su etapa superior, que es el imperialismo. Es nosotros, por eso los aquí socialistas atacan al imperialismo. con el capitalismo que se puede lograr, con el socialismo no pueden lograr eso. ¿Ok? Entonces había que eliminar el socialismo y usted lo quiere eliminar uniendo a cada país como una estrella de estadounidense. Como muchas estrellas, ¿no? Como 51, muchas. 52, 53, 54, 55, No, hasta que... no va a haber espacio en la bandera. Pero es que tú que vives, ¿cuántos años has vivido aquí en Toda en los mi Estados vida, Unidos? toda mi vida. Naciste acá casi, Ajá, naciste acá. sí. Entonces te das cuenta que el sistema funciona y funciona muy bien. Pero yo Entonces, también he visto cómo el sistema capitalista en América Latina no les funciona. pero eso se puede arreglar. Lo que no No, funciona se arregla. pero América Latina, los países, ¿cuántos años tienen de que se tiene que arreglar? Por eso, porque no, tienen que meterse a la Unión Americana para poderse arreglar, porque aquí Pero, los 50 estados están bien unidos y cuando hay problemas con el uno el otro se arregla y todo el mundo vive bien. entonces A usted eso es que tenemos que entender. quiere implantar el sistema estadounidense en cada país de América Latina y el tiempo que tome cada país por país. Que entremos a la Unión, que entendamos que la Unión es la que ha funcionado y no es un cuento, ¿no? Porque es lo que vive uno cuando llega aquí. Tú no llegaste, yo que llegué y vi realmente la unión sí funciona, pero tiene que funcionar así como funciona aquí, con una constitución casi perfecta, ¿no? Para lograr una democracia que ya casi se ha logrado perfecta. Ahora, cómo plantea usted que cada país
se incorpore a los Estados Unidos en su libro? Bueno, el libro lo estoy utilizando como parte del cuarto poder, Ok. ¿no? Ujú. Yo sé que eso funciona porque de ahí, por ejemplo, el caso contigo aquí, que nos podemos ayudar, utilizamos la radio, utilizamos también los periódicos, utilizamos las redes sociales y ese cuento, esa cantaleta, eso de que hablemos siempre del mismo tema, porque es que el problema del libro es que nadie lo quiere leer porque no quieren hablar de algo que tenemos que hablar. ¿Sí me entiendes? Todo el mundo repudia eso, pero tenemos que entender que lo necesitamos y que tenemos que hacerlo. Porque o si no, ya estamos cayendo en manos de los socialistas, comunistas esos, y ya cuántos países han caído, ya cayó, ahora cayó Colombia, que quién iba a pensar que Colombia iba a estar con un presidente comunista, nadie, pero apareció porque Petro hizo su trabajo y fueron 3 intentos, lo mismo que hizo el presidente de México, 3 intentos y lo lograron. Ujú. Pero es un trabajo repetitivo, ¿no? De eso mismo tenemos que hacer nosotros y mejor, porque nosotros tenemos mejores condiciones para hacerlo. Ellos trabajando con los campesinos, trabajando con los indígenas, trabajando con los de los géneros, han acumulado una cantidad de gente, de votos, para lograr que dentro de una democracia ellos poder lograr al poder. Pero cuando lo tienen no saben qué hacer con él, porque desaparecen. En el Ecuador hicieron eso y ya ahora volvieron a la derecha. Por Entonces, eso ese es el sistema que usted quiere, como el de Ecuador. no, yo quiero solamente que todos entremos a la Unión Americana, que seamos parte de... Usted quiere que en cada país, tal y como se gobierna en Estados Unidos, se gobierna en cada país. Claro, con la misma constitución. Mira, Armando, el caso de, de la Unión Americana, ellos comenzaron con 13 Ujú. y andando a caballo. Sí, Y pero se lo comunicaban que con costó palomas, construir los otros estados, lo no que fue hicieron con fácil, los indígenas americanos, lo que hicieron con los mexicanos acá en California, no fue fue, terrible, no fue fue terrible, fácil, fue no, un exterminio casi total. fue terrible. No, no, O el nombre pero de la Constitución de Estados Unidos, lo que usted quiere imponer. claro, porque pues con eso es que funciona el sistema, Sí, para que todos pero vivamos bien. Ahora ellos viven, pregúntele a los indígenas americanos. pues los que quedaron ahora están viviendo muy bien, ¿no? No, ahí véalos en Arizona, están los niños descalzos, ¿qué te dice que no ve? Ahí están, Tú estás en Indiana, en ¿sí? Indiana Acá viven también hay indígenas, hay regiones aquí también, con nombres hay reservaciones que no están así muy que digamos, ¿eh? pero andan en muy buenas Cherokees. No todos, váyase a Arizona y no, ahí lo va a ver, la va a ver difícil ahí. Bueno, son temas así muy interesantes que se pueden abordar, que se pueden tratar sin llegar a los golpes, ni llegar a las discusiones tremendas, ni a las discusiones ideológicas. Usted hablaba del cuarto poder. ¿Cuándo en América Latina se intentaba hablar de la miseria? Claro, Llegaba la eh, policía, te arrestaba y te desaparecían. Y era el sistema sí, capitalista el que te desaparecía. así es, ¿Ok? porque tenemos que de todas maneras que mm, hablar del tema todos los días y convencernos y convencer a los otros de que tenemos que decidir, Ya. tenemos que decidir por un sistema que funcione. Ok. Ahora, por Para no ejemplo, caer en más en la América, idea. bueno, voy a poner más cerca México. Vamos a poner el caso de México. México en los años 60, 70 y parte de los 80 en el siglo pasado, el hablar de socialismo era cerrar la estación, cerrar el periódico, Uy, sí. torturarte y desaparecerte. Y ahora tienen Pero presidente. usted habla del tema este que me está hablando aquí. Lo habla usted en Cuba, lo habla en Nicaragua, lo habla en Panamá, perdón, en Venezuela o en su mismo país ahora. También lo pueden desaparecer y lo silencian. Seguro. Seguro. Todos estamos en las mismas condiciones. Entonces,
ahorita aproveche de que estamos en una emisora en Estados Unidos donde usted tiene, va a ejercer el derecho de la primera enmienda de los Estados Unidos, la libertad de expresión, sin necesidad de que llegue alguien, lo arreste y lo torture, ¿verdad? Claro, y lo tengo que hacer desde aquí porque allá no puedo ir porque me desaparecen, como dices. Tengo que aprovechar la posición privilegiada que tengo de estar aquí dentro de Pero la si Unión usted fuera a Americana. un país como país capitalista en América Latina, diga, mencióname uno, capitalista, que no está ahorita bajo ningún tipo de presidente socialista, mencióname uno. No es que el capitalismo en los países nuestros no existe, existe un feudalismo crónico. Sí, pero son sistemas casi o mala copia de los Estados Unidos, pero son considerados capitalistas. Entonces, si usted va a Bueno, un país capitalista hablando de estos temas, le van a aplaudir. mm, pero cuando se les dice que hay que entrar a la Unión Americana, hasta ahí llegan los Entonces, ahí aplausos. tiene que buscar a la oligarquía local para agarrar votos y que tengan presión en los congresos locales, nacionales de esos países, para poder convencer todo eso a una fusión. Y todavía Sí, falta sí, que Estados Unidos acepte. Con México lo intentaron hacer y en la declaración del Congreso de Estados Unidos no quisieron continuar con la invasión de México porque no querían que las personas de color de piel café fueran estadounidenses. Y está en el decreto, con la suspensión de las hostilidades entre los dos países. claro, y recuerdo el caso de Texas. Texas tuvo que aplazar ser Ujú. el estado número 26 o 27 en esa época, y porque en ese momento hubo la controversia con los mexicanos, y entonces le tuvieron que decir a Texas, espérese ahí un momento, Un momentito. porque no lo podemos aceptar en la Unión hasta que no arreglemos aquí eh, mm, los problemas que tenemos con los mexicanos. ¿Ya? Y estuve en reserva ahí 10 años. ¿Ya? E inclusive los que se alzaron uh, contra los yanquis, por decirlo, los americanos, gringos de ojo azul y todos, que se levantaron. En el álamo tenían una bandera del color de la mexicana, verde, blanco y rojo, pero sin el águila, y decía 1824. ¿Por qué? Porque ellos querían ser regidos por la Constitución mexicana de 1824, no la estadounidense. Claro, no, es que eso se va a presentar ya se presentó con ellos y se va a presentar con todo el país. ¿Sí? Todo el mundo quiere su constitución. Por eso Ahora, mismo llegaron, Petro, porque no había otra constitución, era la mexicana y es lo que querían. Usted va a Texas y entra a los museos y va a ajá, encontrar la bandera de Estados Unidos, la bandera tejana y va a encontrar la bandera verde, blanco y rojo y el medio que está el blanco, 1824. Y preguntas y te dicen, porque esa era la constitución mexicana que regía en esa época y los que tomaron el Álamo querían ser regidos como una nueva república con esa constitución mientras creaban la otra, la propia. Y los claro. yanquis, las yanquis, los gringos los poderosos, los aplastaron así. Y acabaron con todos los mexicanos y con todo el mundo ahí. Y está Wow. escrito, están las fotos de los linchamientos y todo eso en La, pos de la- un sistema capitalista que se implantó a fuerza en el estado de Texas. claro. Yeah. Sí, no, la historia es terrible, no es fácil lograr lo Ahora, que se ha hay logrado una ahora, frase que dice que los que no conocen su historia, ¿qué? ¿Qué va a pasar? la repiten. Están condenados a repetirla. Ujú. Entonces, ese es el miedo que tengo yo de lo que usted está hablando. ¿Cómo incorporar que se va a repetir la historia? Porque los No, pueblos porque es que no conocen su ahora tenemos, historia. Los pueblos no Armando, conocen su historia. Armando, ahora tenemos muchos, el cuarto poder es poderoso, sin necesidad de utilizar una sola bala, sin Oh, sí, necesidad de utilizar una sola soga para ahorcar a sí, nadie. ok, pero es ahora, pero es el cuarto poder utilizándose en los Estados Unidos. En América Claro. Latina le dan cuello a usted en los países socialistas y me dan cuello a mí en los países capitalistas. Tenemos un Está, trabajo fuerte. está fuerte.
Está interesante la plática, está interesante. Yo tengo amigos Sí. que son zurdos. Si estuvieran aquí, se lo comían vivo usted ahorita. Y son pensadores socialistas, pero de hueso colorado. Colorado. Ideológicamente ya lo estuvieran ahogando usted ahorita. Pero espero, me Pero, da gusto que no hayan entrado, porque si no, y yo tenía que ser el referee aquí. pero es fácil de convencerlos cuando uno vive aquí dentro del sistema capitalista, decirles de que el sistema socialista no les va a funcionar nunca, que eso no, eso Pero los es pura sistemas basura. socialistas no han funcionado por la intervención misma del imperio. Ahorita Cuba está bloqueada, ya tienen más de 70 años bloqueada y le acusan al sistema, sí acusan al sistema, pero ¿cómo puedes progresar si estás Pero ¿por qué bloqueado no por podemos todas hablar partes? Armando, no podemos echarle la culpa a un bloqueo de un solo país cuando no tiene bloqueo con los demás países? Entonces es pereza, pereza Bueno, de también trabajar, Teresa, sí tienes razón, sí. Ya. es pereza de trabajar, de pereza querer vivir del cuento. Y así no funciona. El Mm. capitalismo funciona trabajando, todos unidos trabajando y compitiendo. Nada de que yo soy mejor, pruébalo. No, eso no es de boquilla, es haciendo. Por eso es que funciona el capitalismo. No es fácil, no es una pera en dulce ni nada de eso. Hay que entender que no podemos vender una idea, decirle, no, es que aquí te ponen a vivir bonito solamente por tener ojos verdes o por tener ojos negros. No, hay que trabajar. El secreto del capitalismo es trabajar y que para eso hay trabajo para todos. Ok, ¿el Estado 51 es el número, es otro libro o es igual que Una sola América? Es como la continuación de una sola América, Ujú. porque tenemos que hacer lo que estamos haciendo nosotros dos ahora, hablar del problema. ¿Quién es el 51? El que más opción tiene es Puerto Rico. Bueno, pues Ok. vamos a competir con Puerto Rico a ver quién es primero, si Colombia o Puerto Rico O Cuba. o Cuba primero. Entonces, en este momento nos la gana fácilmente los puertorriqueños, porque ellos ya tienen la ciudadanía, nosotros no la tenemos. Entonces, con la ciudadanía ellos tienen el poder del voto dentro del Congreso, que es lo que está haciendo Rosselló ahora, trabajando aquí dentro de la Unión Americana, con todos los puertorriqueños en los 50 estados, para que obliguen a los congresistas que con su voto apoyen el proyecto del Estado 51. Nosotros no tenemos muchos ciudadanos, los otros que tienen mucho poder son los mexicanos, que tienen mucho ciudadano americano también. Nacidos aquí y tenemos doble Nacionalidad. nacionalidad. Ujú. ¿Cómo Claro, vio usted cuando Donald Trump fue a Puerto Rico sobre el huracán que arrasó y le pidieron ayuda y racistamente les avienta toallitas de papel? papel, papel higiénico. Eso es racismo. Claro, es que ese tipo es odioso, Bueno, él es el representante del imperio, el representante del sistema capitalista que usted habla, que usted desea. pero mira que lo que hizo el 6 de enero, no, la constitución inmediatamente sale. Es que los padres fundadores fueron mucho más inteligentes que Donald Trump, mucho más Ah, inteligentes que sí. otros en otra época. Ya ellos sabían de que iban a aparecer gentes así extraños. Entonces tiene una constitución poderosa que lo bloquea. El voto electoral es maravilloso. Es algo que con eso se logra una democracia perfecta. Pero el El colegio voto electoral electoral, es hay que clasista y entender racista al mismo el tiempo. sistema del voto electoral, hay que entenderlo, cómo funciona de Sí, bien, el electoral, pero el que elige el presidente no es el voto del pueblo, no es que es el lo voto del elige el colegio voto, electoral. es que ahí es donde está, es algo que es matemático. El voto electoral es el que elige al presidente, no el voto popular, porque el voto Entonces, ¿dónde está popular la democracia? en el voto electoral. No, pero si el voto electoral con la cantidad de los colegiados ahí, puedes haber tenido el 55% de voto popular, pero si el colegio electoral está controlado por los intereses de las grandes corporaciones, ahí sales perdiendo el voto popular.
No, porque es que el que elige es el voto electoral. Ese es el secreto El de colegio la... electoral es el que ¿Cómo se elige. puede lograr una democracia perfecta con el voto electoral? ¿Por qué? Pero el Porque el colegio voto electoral, electoral tiene una cierta cantidad de votos que son los que deciden quién va a ser el próximo presidente. claro, porque es que mira que el voto electoral elige a cada de los 535 son elegidos por el voto electoral. Ahí se Pero el acomodan colegio cada uno, electoral, pero el a colegio ese electoral es el que elige el presidente y ahí no es por y, voto popular. Entonces, ¿dónde está y la a esos, democracia? y a esos 535, ¿quién los elige? El pueblo. Ujú, O sea que es más poderoso que el voto popular. ujú. Ese es el secreto del voto Pero el electoral. presidente Es no, matemático. pero el presidente no. El presidente aún no elige nada más unos cuantos de cada estado, porque cada estado tiene una cantidad de votos electorales. Claro. No es el voto del popular. Por eso Donald Trump gana, porque Donald Trump no Si, ganó se- por el si voto vuelve, popular. si vuelve a entrar a las elecciones, vuelve a perder. Ahorita como está, sí, porque se le encuentran todo lo que hizo gacho, malo, sí, ahí sí ya no. Ahí sí ya no. El Muy sistema bien, de vamos a ver, ¿dónde se puede conseguir su libro? en Amazon.com, Ujú. Ok, ¿cómo van sus ventas ahí? Que en usted sepa. www.unasolamerica.com también. Ok. ¿Y dónde También lo lo, quieren, dónde lo pueden hablar con usted para que a lo mejor lo postulen para presidente de los Estados Unidos, si es que de la reforman la nueva, Constitución? de la nueva Unión Americana. Es una utopía, vamos a hablar así, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque para que usted sea presidente tiene que cambiar la Constitución porque no Sí, yo puede ya ser, no porque puedo no ser, nació yo acá, puedo ser aquí todo lo que yo quiera, pero no puedo ser presidente porque no nací acá. pero si se reforma la Constitución, como usted dice, Mira, a Obama le pasó algo bien increíble, ¿no? 2 años antes de haber nacido ya el Hawái se hizo el estado número 50. ya, O sea que logró ser presidente por eso, porque ya Hawái fue estado número 50 y a los 2 años nació Obama. el niño negro que soñaba ser presidente. Ujú. Así es. Muy bien, entonces lo pueden localizar por medio de las direcciones que usted dijo y cómo van sus ventas de su libro. Bueno, eso van maravilloso, eso todo el mundo lo quiere leer. Ok. Lo pueden adquirir en www.trafford.com, que Trafford es la compañía editora. Ujú. ¿Y es editora en Estados Unidos o? Sí, sí, creo que está en Indiana. Oh, mira qué bien. Sí, es Yo donde creo que estoy. está ahí donde tú estás, ahí en Indiana, creo. No recuerdo porque, Ujú, pero cuando estaba en comunicación con ellos, yo mandé algo a Indiana. ujú. Yo creo que ellos tienen editoras allí o La algo, imprenta, a no lo lo mejor sé. está acá la imprenta, sí. Ujú. Oh, no, la Pero imprenta es ¿dónde te la Amazon, pueden ¿verdad? enseñar? Amazon es la que lo imprime, ¿verdad? No, Amazon es el Es distribuidor. la distribuidora. Yo pensé que Amazon imprimía. Ok. La editora es Trafford.com. Trafo.com. El otro website, www.unasolamerica.com también. Ahí también se pueden comunicar directamente conmigo. Ujú. Muy bien, señor Luis Villa, mucho gusto en haberlo conocido y espero que no sea la última vez, si es que todavía No, no, quiere no, seguir porque esto hablando va sobre para el largo. tema. Esto va, esto va para largo. No, Y esto convencerte a ti. es un debate histórico, ideológico, porque tenemos pensamientos diferentes sobre el mejor modo de producción que Claro. pueda resolver los problemas del mundo. ¿Ok? Bueno, Claro. que pase usted muy buenas tardes, muy buenas noches y In- algún in- mensaje último a la humanidad de su Encantado de parte. conocerte, Armando. Espero que algo de lo que hemos hablado pues nos ayude a seguir poniendo la idea a circular, que es lo que se necesita ¿Eh? para que hagamos el trabajo correcto y logremos hacer una gran unión americana con todos los países nuestros y continuar con lo que ya los padres fundadores crearon acá, que fue algo bien inteligente
y con buenas intenciones. No, lo que pasó, pasó, pero las intenciones fueron buenas porque vemos los resultados. Ahora todo el mundo aquí vive muy bien y eso es lo que queremos. Para eso nacemos, para vivir bien, no para sufrir. Muy bien, ¿algún mensaje a la humanidad de parte suya? Sí, que nos unamos, que la gran unión es la que hace el éxito. Y la gran unión americana lo ha logrado y ese es nuestro ejemplo a seguir. Muy Así de bien, fácil, ok. no es complicado. Ahí lo dejamos y que pase usted muy buenas noches. Suerte en Encantado de todo. conocerte, Armando. Igualmente, Muchas hasta luego. gracias. Ok, muchas gracias.